Bueno, buenas noches. Hoy es la penúltima clase. Les recuerdo que el martes que viene es la última clase. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Mónica Gesualdo, que nos va a hablar, bueno, ya todos la conocen, la doctora Gesualdo es egresada de la Facultad de Derecho, es la secretaria del Registro Público de Comercio, con una amplia experiencia en nuestros tribunales, oradora y disertante, docente invitada en cursos de posgrado. Nos va a hablar de la incidencia de la unificación del Código Civil y Comercial en la Ley de Sociedades y particularmente de contabilidad legal, ¿no es cierto? Desde la óptica del Registro Público de Comercio, que es donde ella se mueve como pez en el agua, ¿no? Bueno, espero que aprovechen la charla y los dejo con la doctora Gesualdo. Gracias. Bueno, muchas gracias, les agradezco la... ¿Sí? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Bueno, en primer lugar les agradezco a quienes organizaron que me hayan tenido en cuenta la invitación, y la idea es ver un poco, ya han visto algunos temas de la reforma en materia societaria y de lo que tiene incidencias en materia societaria, pero bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de circunscribirnos a los aspectos que tienen que ver estrictamente con el registro y algunas cuestiones que ya después de haber transcurrido un año uno las puede entrar a analizar y hacer algún tipo ya de conclusión o empezar a sacar algunas respuestas, encontrar algunas respuestas, algunas cuestiones que en un principio eran todos interrogantes y que también nos dejaban con mucha incertidumbre de cómo esto se iba a llevar a cabo. Todavía falta mucho, obviamente, como para que esto se termine de definir, pero bueno, los aspectos esenciales de la incidencia de la reforma de la Ley de Sociedades a partir de la unificación son los que vamos a ver. Bueno, son esencialmente dos aspectos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la inscripción y los plazos de inscripción, que son las modificaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Sociedades, con la ubicación y los cuestionamientos en cuanto al registro público, si sigue existiendo, si desaparece, bueno, todos los cuestionamientos respecto del registro, el control de legalidad. Después, todo lo que tiene que ver, que eso sí, todavía es un tema que se está desarrollando, todo lo que tiene que ver con la contabilidad legal, que los artículos 320 y siguientes del Código Civil y Comercial. Y por último, bueno, algunos temas que puedan resultarles de interés, como por ejemplo algunas cuestiones prácticas en torno a la subsanación, o bueno, todo lo relativo a aquellos documentos de que ahora habla el Código Civil y Comercial de que se inscribirán en el registro público y que todavía quedan interrogantes de cuáles van a ser y cómo se va a llevar a cabo. En principio, la sanción de la ley de la 26944, cuando unificó ambos códigos, la primera consecuencia que tuvo para nosotros, la primera incidencia, fue la derogación del Código de Comercio. Pero esta derogación del Código de Comercio, por otro lado, tuvo como contrapartida que se mantenían vigentes todos aquellos regímenes que originariamente estaban en el Código de Comercio y que estaban desmembrados, como el caso de la Ley de Navegación, de concursos y quiebras, todo lo que tiene que ver con los auxiliares de comercio, de que originariamente estaban comprendidos en el Código de Comercio, todo eso se mantuvo. Pero sí implicó la derogación de los artículos que concretamente regulaban toda la materia del Código de Comercio, específicamente los artículos 34 a 42 del Código de Comercio, que era donde estaba regulado el funcionamiento del registro. Es decir, que el primer interrogante que se nos plantea es si ha desaparecido o no el registro público de comercio. Registro público que, bueno, que ahora se lo menciona como registro público, y que a nivel nacional esto va a generar y tendrá que en algún momento
llevarse a cabo la sanción de alguna ley nacional, de alguna reglamentación nacional que cree y ponga en funcionamiento este registro público, como lo menciona ahora el Código Civil y Comercial. Pero por otro lado, en las jurisdicciones locales, todas las normativas que se dictaron como consecuencia del antiguo Código de Comercio mantienen su vigencia. Es decir, que esto tiene algunos efectos prácticos, porque por un lado, al encontrarse derogado el Código de Comercio, ha desaparecido la matrícula de comerciante, ya hay un cambio de denominación general, es decir, en cuanto, por ejemplo, a la mención, es decir, ya no se habla más de ley de sociedades comerciales, sino que ahora es la Ley General de Sociedades, ya no existe más el concepto del acto de comercio ni del contrato de comercio, sino que nos encontramos con un concepto distinto, como por ejemplo, que es el concepto de empresa o el concepto del obligado. Ahora la ley habla, en un sentido inverso, habla del obligado a llevar contabilidad, es decir, que es todo lo que vamos a ver posteriormente a partir del artículo 320 y siguientes del Código Unificado. Y que bueno, esos serían los pocos resabios que quedan estrictamente comercial en el Código Civil y en el Código Unificado. Como les decía, lo que tenemos que tener en cuenta para saber a dónde nos encontramos parados y si existe todavía o cómo lo definimos al registro público, es que se mantienen vigentes todas las normativas locales. A nivel de la provincia de Santa Fe, en el año 48 se crearon los registros públicos en su momento de Rosario y Santa Fe para dar cumplimiento a lo que decía el Código de Comercio. Y esta ley, la 3397, todavía se encuentra vigente. Y ubicado el registro público de comercio en el ámbito del Poder Judicial, todavía, es decir, que podemos seguir hablando y seguir mencionándolo como registro público de comercio. El fundamento de por qué darle esta entidad y esta, digamos, envergadura y la importancia de tener esta normativa local está en que las provincias conservan las facultades no delegadas a la nación para dictar todas las normas que hacen a la organización y funcionamiento de los registros y que por otra parte es a la nación la que le corresponde dictar las normativas de fondo. Entonces, quiere decir que es fundamental en este momento ver cuál es la normativa que nos vamos a encontrar en cada jurisdicción. Por otro lado, al fin de analizar todo lo relativo al funcionamiento y a las obligaciones, todo lo que tiene que ver, como les decía, la importancia de analizar todo lo que tiene que ver con la contabilidad y con las obligaciones de los comerciantes, está en que ahora se podría analizar en un sentido inverso, es decir, que ya no hablamos de comerciante que viene a solicitar la rúbrica del libro, sino de sujetos que están obligados a llevar contabilidad y ver qué hacemos con estas personas que pueden solicitar llevar contabilidad. En definitiva, bueno, como les decía, las ubicaciones del registro público de comercio en el ámbito del Poder Judicial es necesario para poder analizarlo y poder tener un poco más en claro cuál es el panorama, tener en cuenta cuáles son los tipos de funciones esenciales que cumple el registro. El registrador mercantil va a cumplir esencialmente dos tipos de funciones, una de mero registro y de toma de razón, que sería de simplemente inscribir, y la otra de contralor. Si ahora el cambio, la tendencia sería de, digamos, lo que decían de si el registro se va a limitar a ser un mero receptor de documentos, es decir, como que se tendría que restringir todas las funciones que hacen específicamente al contralor y que es lo que hace en definitiva el control de legalidad. Las funciones esas de contralor tienen que ver con efectuar el examen de los documentos, verificar la competencia de las autoridades y de quién interviene en la confección de los instrumentos,
verificar el cumplimiento de formalidades extrínsecas, la legitimación de los otorgantes, la validez de los documentos, y también el tema de ver si el instrumento se ajusta en cuanto a los requisitos esenciales del tipo y de acuerdo a la materia de lo que hayan decidido constituir. Por otro lado, es decir, lo importante del régimen, de cómo se establece luego de las reformas introducidas a la ley de sociedades, es que se mantiene obviamente el régimen de publicidad registral y de la importancia de ordenar, de que el juez ordena la inscripción una vez efectuadas las publicaciones. Es decir, que para mantener ese régimen de publicidad, la finalidad es garantizar el conocimiento de esos actos que se inscriben, de los actos y contratos que se inscriben por terceros, y evaluar, es decir, si ese régimen de conocimiento por terceros afecta o no la validez de los actos, con el control previo de legalidad, que bueno, ahora vamos a ver de que, bueno, se entiende de que ese control de legalidad sigue haciendo, o si solamente nos vamos a quedar con la toma de razón y con una mera inscripción. El análisis comparativo de los dos artículos, en principio, en cuanto a lo que refiere al control de legalidad, está en el artículo 6, que el artículo 6 decía que el juez del registro, luego de comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales, ordena la toma de razón y la publicación. Bueno, de la redacción de este artículo, del artículo 6 y también del artículo 34 del Código de Comercio, era de donde teníamos el concepto de control de legalidad. El control de legalidad, también cuando hablaba el Código de Comercio, decía que el encargado de registro era responsable de la exactitud y legalidad de los asientos que se hacían en el registro. Ahora, ahí tenemos que definir un poco cuál es el concepto y el alcance que se le da a ese control de legalidad. Si es un alcance meramente de un control de legalidad formal o con una postura más restringida del control de legalidad que hace solamente a aspectos formales del registro, la competencia, la admisibilidad del instrumento, la capacidad de los otorgantes, o si ya una postura, digamos, un poco más amplia, donde se adentre a lo que hace a la legalidad sustancial del documento, que es la adecuación del instrumento, por ejemplo, al tipo societario elegido, y la finalidad de esto es que, bueno, ese control de legalidad impida o limite por lo menos las posibles impugnaciones o las observaciones que se pudieran efectuar. Este debate, que en un principio, como yo les decía, ahora ya ha transcurrido un año, hay algunas respuestas para esto, y que se decía, bueno, el registro público de comercio se tiene que limitar a inscribir y no hay control de legalidad, ya encuentra algunas respuestas. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia, en una resolución que se dictó hacia fines del año pasado y que resolvió algunos temas, ahí dijo expresamente de que se iba a seguir efectuando el control de legalidad. Y por otro lado también, lo que yo les decía antes, de la vigencia que todavía tenemos de la ley esta provincial, la 3397, también la ley 3397 que se encuentra vigente, hace mención a lo que es el control de legalidad, porque bueno, cuando dice de las facultades del juez del registro y del secretario del registro, también menciona la facultad de efectuar controles y observaciones a los trámites. Entonces, el aspecto, digamos, fundamental a aclarar en cuanto a si se sigue o no efectuando el control de legalidad, yo creo que eso, a nivel de las resoluciones que se han ido dictando, y si bien obviamente que no ha habido ningún planteo, no se discute de que se siga manteniendo la obligación de que el registro previo a inscribirse efectúe un control de legalidad. En cuanto, como les decía, el artículo 6 fundamentalmente era el que establecía el control de legalidad.
Los artículos 5 y 6 son los principales artículos que se han reformado o que tengan incidencia en la faz registral. El artículo 5 no tiene grandes modificaciones, pero sí, en cierta manera, digamos que pule un poco lo que era la anterior redacción, cuando tenía remisiones al Código de Comercio, y habla de los términos en que se va a efectuar la inscripción y a qué instrumentos, porque bueno, refiere a la obligación y mantiene el régimen de la publicidad registral. La diferencia que tenemos es que, bueno, el artículo anterior hablaba del contrato constitutivo y modificatorio, ahora la diferencia es que se habla de acto constitutivo, modificatorio y reglamento. Si lo hubiere, se inscriben en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponde al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2. La inscripción dice que se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano u otro funcionario competente. Y después, la publicidad en la documentación dice que las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane la dirección de su sede y los datos que identifican la inscripción. Como comparando con el anterior artículo 5, es decir, que mantiene la obligación de inscribir el acto constitutivo y las modificaciones en el registro del domicilio social, establece la obligación de inscribir el instrumento en el registro de las sucursales y mantiene también la ratificación del acto por sus otorgantes, salvo el supuesto de instrumento público o que las firmas sean certificadas por escribano o autoridad competente. ¿Cuáles son las modificaciones o qué es lo que este artículo agrega o tiene como innovador? Es que hacer la obligación de que en las inscripciones que se efectúen en cada sucursal se incluya la dirección, dice, donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2, que es la sede social inscripta en el contrato social. Es decir, que yo creo que la finalidad de esta exigencia es garantizar el conocimiento y la publicidad frente a terceros y garantizar todo el régimen de notificaciones y de permitir garantizar derechos, sobre todo de que las notificaciones se efectúen correctamente. Y después también en orden a toda esta tendencia de enfatizar en lo que es la publicidad de la sociedad, también cuando dice la obligación de que en toda la documentación que emane, toda la documentación comercial, se haga constar la sede y los datos de inscripción de la sociedad. En cuanto a los plazos de la inscripción, el plazo de la inscripción y las modalidades con que se lleva a cabo la inscripción están previstas más que nada en el artículo 6. El artículo 6, que antes hacía mención al control de legalidad, ha sido reemplazado por otro que no tiene absolutamente nada que ver, es decir, que es de una redacción totalmente distinta, y hace mención a los plazos y a las modalidades de la inscripción. El artículo anterior, el artículo 5 anterior, hacía mención y remitía a los artículos 36 y 39 del Código de Comercio, que eran los que hablaban estos artículos referían a los plazos con los que el comerciante debería inscribir en el registro los actos que de él emanaban, que era el plazo de 15 días. Y la finalidad de esta inscripción efectuada dentro de ese plazo era darle un carácter retroactivo a las inscripciones que se efectuaban en término y para las que se realizaban las inscripciones realizadas fuera del plazo de 15 días, permitir la oposición. El interrogante que había antes era a quién era el que se consideraba parte interesada, que siempre, bueno, en los casos en que se plantearon incidencias se consideraba parte interesada a los otorgantes mismos del acto, y la finalidad principal de esta ratificación
una vez vencido el plazo este de 15 días, más que evitar que alguien se arrepintiera o de dar posibilidad a resoluciones parciales del contrato, era sobre todo evitar la registración de actos que se pudieran considerar anómalos o de alguien que hubiera algún vicio en el instrumento y que, bueno, por eso permitirle solamente, es decir, restringirlo solamente a quienes eran otorgantes del acto. El nuevo artículo 6, como ven, es el que habla de los plazos de la inscripción, agrega también, bueno, innova en cuanto a fijar un plazo para completar el trámite, también contempla todo este procedimiento de qué es lo que pasa cuando la inscripción se plantea tardíamente, todo el procedimiento de la inscripción, y también innova en cuanto a quiénes son los autorizados a solicitar la inscripción. Es decir, que el artículo, bueno, dice que dentro de los 20 días del acto se debe presentar al registro para su inscripción. Y se presenta y hay un plazo complementario de 30 días adicionales para dar cumplimiento a todos los trámites necesarios para completar la inscripción. Esto, es decir, ¿qué sentido tiene? Dice, esencialmente es que si la inscripción se solicita en término dentro de ese plazo de 20 días y se completa la inscripción, es decir, que el interesado completa todos los requisitos en ese plazo complementario de 30 días más, es decir, no hay posibilidad de articular ni de deducir ningún tipo de oposición a la inscripción. Ahora, en el caso de que el pedido de la inscripción resulte o se plantee ya vencido todos estos plazos que prevé la ley, ahí sí se genera y se abre toda la posibilidad del trámite de impugnaciones o de oposiciones a la inscripción. Sí. Acá, estando desdoblado los organismos, Sí. ya con la inscripción de una persona jurídica y el registro. En los 20 días, ¿es para ingresarlo en la inspección? En la inspección, porque el tema es que te lo dice expresamente cuando dice de que es ante el registro público o en su caso la autoridad de Contralor. Bien, y una vez que la inspección autoriza, ¿hay algún plazo que yo tengo? Y teóricamente tendría, es decir, lo que pasa es que teóricamente sería ese plazo de 30 días que dice para completar el trámite, que después te dice que dicho plazo queda prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. Lo que se cuestiona de este artículo es que si bien fija ese plazo para completar el trámite, no está acompañado de ningún tipo de sanción. Entonces, no hay sanción ni de irregularidad, ni hay sanción tampoco de nulidad. Entonces, este plazo, es decir, yo creo que las oposiciones se podrían deducir si se presentara fuera ya excedido el plazo de 20 días. Eso sí podría dar lugar a que alguien que se considere con un interés legítimo y con una justa causa plantee una oposición. Pero presentado dentro de esos 20 días, es decir, está dentro de lo que te cubre y que hace el acto oponible a terceros y oponible también a los otorgantes del acto. O sea que desde el otorgamiento del acto constitutivo de una sociedad, 20 días sería para presentarlo en la inspección, sí. Una vez otorgado por la inspección, un plazo de 30 días para presentarlo al registro. Sí, en realidad el plazo se corta con la presentación ante la inspección. Ahí, es decir, es lo mismo que se planteaba ya incluso con anterioridad a esta reforma con el tema de una prórroga. La prórroga de la sociedad, la ley te dice que tiene que estar resuelta y presentada antes del vencimiento de la sociedad. Y esa norma, esa disposición se toma solamente respecto en el caso de las sociedades anónimas, resuelta y presentada antes del organismo de Contralor. No, porque si no, nunca darían los tiempos como para llegar al registro antes
es decir, antes del vencimiento de la sociedad. Bueno. Bueno, como les decía, es decir, la inscripción que se realiza en el registro, por esto mismo de que hablábamos recién de la posibilidad de articular esa oposición, que dice inscripción tardía, la inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario, solamente se dispone si no media oposición de parte interesada. Por eso, es decir, el tema de que no haya oposición de parte interesada, la finalidad que tiene, bueno, es decir, quién se entiende por parte interesada y bajo qué procedimiento lo van a realizar. La parte interesada se considera que son los mismos otorgantes del acto y el procedimiento, la competencia del trámite es ante el mismo registro. Como les decía anteriormente, no va acompañada de apercibimiento ni sanción alguna, y la no inscripción tampoco crea irregularidad, es decir, no crea la no inscripción en tiempo no crea irregularidad de la sociedad. Porque, bueno, los efectos fundamentales de la inscripción es generar la posibilidad de que el acto sea oponible a terceros. Un tema también a tener en cuenta en cuanto a la reforma de estos dos artículos, del 5 y 6, es que se mantuvo intacta y que genera también algunos interrogantes el artículo 7, porque dice que la sociedad, es decir, cuando la exigencia de la inscripción de la sociedad en el registro para que la sociedad se considere regularmente constituida. Es decir, acá hay algunas normas de la ley de sociedades donde la reforma no ha sido muy prolija, porque hasta incluso se sigue hablando, y se mantuvo la redacción originaria, se sigue hablando incluso de registro público de comercio, es decir, que no se hizo la corrección en cuanto a la denominación del registro, y mantiene la exigencia de la inscripción para la regularidad, es decir, que este principio lo seguimos teniendo, pero como un requisito, la inscripción que se practica el registro, si bien es meramente declarativa, cumple en cierta forma, tiene un efecto integrativo del contrato, porque es lo que permite hacerlo oponible a terceros. Es decir, si bien la inscripción, como les decía, posee meramente un carácter meramente declarativo, surte la presunción de exactitud del instrumento con la finalidad de garantizar la buena fe mercantil y el tráfico de los negocios comerciales. Bueno, por ahí el otro tema que tal vez es en lo que ha habido más avances en cuanto a todos los interrogantes que se daban desde la sanción del Código Civil y Comercial, es todo lo que tiene que ver con el artículo 320 del Código, que es el que habla de los obligados a llevar contabilidad. Este es un artículo que para el registro y en general para todos los comerciantes y todo el que realiza una actividad empresarial tiene una trascendencia muy grande, porque abre el panorama de quién puede ir a solicitar la rúbrica de libros y llevar, o mejor dicho, de encontrarse obligado a llevar contabilidad a un espectro que excede totalmente lo que históricamente llevaba a cabo el registro,
con la reglamentación que disponía el Código de Comercio. De acuerdo a lo que disponía el Código de Comercio y reglamentado y establecido en la ley provincial, en la 3397, solamente podían pedir rúbrica de libros las sociedades inscriptas en el registro y los comerciantes matriculados en el registro. A partir de esta nueva redacción de este artículo 320, nos encontramos con que prácticamente cualquiera, por decirlo así, prácticamente cualquier persona humana o persona jurídica puede llegar, es decir, a solicitar la rúbrica de libros, es decir, que los sujetos exceptuados son muy pocos y también genera muchos interrogantes, y ahora los vamos a ir viendo, y también se han ido dando situaciones a lo largo de este año, que bueno, de este año que ha transcurrido, de que bueno, también con el tiempo se ha ido aclarando un poco el panorama y encontrando algunas respuestas. Como les decía en un principio, la matrícula de comerciante ha desaparecido, no existe más. Entonces, el comerciante individual que antes llevaba una actividad y que por algún motivo debía solicitar su inscripción, después, bueno, solicitaba la rúbrica de libros. Hay algunas actividades, como puntualmente todo lo que tiene que ver con el transporte y con el turismo, que se le exige al comerciante para darle las habilitaciones, la matriculación. Obviamente el registro, al encontrarse derogado el Código de Comercio, lo que hace es rechazar esa matrícula de comerciante. Pero, por otro lado, digamos que el camino es el camino inverso, lo que les decía. Ahora es por la obligación de llevar contabilidad que se llega al registro, en cierta forma, a solicitar en cierta forma su individualización o su toma de razón, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que frente a la desaparición de la matrícula de comerciante, ahora lo que se menciona es quiénes son los sujetos que están obligados a llevar contabilidad. Dicen que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas, privadas y quienes realizan una actividad económica organizada. Es decir, digamos que la antigua matrícula de comerciante ha sido reemplazado como persona humana que está obligado a llevar contabilidad por realizar una actividad económica organizada. Ese es el antiguo comerciante, lo podríamos definir ahora de esta forma. Es decir, que la persona humana, si realiza una actividad económica organizada o es titular de una empresa o establecimiento comercial o de servicios, tiene que llevar contabilidad y tendrá que pedir la rúbrica de los libros al registro. Esta obligación de llevar contabilidad, obviamente que la individualización de los libros comerciales, el registro tiene que llevar algún control y un seguimiento de la persona, sea humana o sea una persona jurídica, como vamos a ver. Es decir, que en definitiva hay que dotarlo de algún procedimiento de inscripción. La solicitud entonces de rúbrica o individualización de los libros o también la posibilidad de llevar la contabilidad informatizada hace que el registro le exija a quien solicita el cumplimiento de ciertos requisitos. Son ciertos requisitos básicos que hace a la individualización de la persona, que en definitiva es prácticamente muy similar a lo que se pedía antes a la matrícula de comerciante, los antecedentes, digamos, personales, y es decir, de no encontrarse inhibido, de no encontrarse en concurso, de no poseer antecedentes penales, de justificar un poco e indicar cuál es la actividad que va a desarrollar y de fijar un domicilio comercial. Esos son los requisitos mínimos que se exigen, y también que indique por qué se considera que está obligado a llevar contabilidad y que por eso solicita la inscripción en el registro. En todos los casos, bueno, como les decía, la ley esta provincial, la 3397, todavía nos da algún marco de alguna normativa en cuanto a rúbrica de libros, y también hay algunas disposiciones, obviamente, que se mantienen vigentes en la ley de sociedades comerciales.
Cuando hablamos de personas jurídicas privadas que puedan llevar contabilidad, acá es por eso lo que les decía de que el espectro es muy amplio, porque aparte de las sociedades que están inscriptas en el registro, también nos vamos a encontrar con que también hay todas las personas jurídicas, como obviamente que, por ejemplo, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y fundaciones no van a rubricar libros en el registro, sino que lo siguen haciendo ante el organismo de Contralor, que es la Inspección General de Justicia. Pero además de las sociedades regularmente inscriptas, las sociedades anónimas unipersonal y las sociedades extranjeras, todas el nuevo elenco de sociedades que hay, también las sociedades informales de la sección cuarta también podrán solicitar la rúbrica de libros, o también sociedades constituidas bajo alguno de los tipos, pero que han omitido su inscripción, es decir, que tengan el carácter de irregular porque o han omitido algún requisito propio del tipo o porque no se encuentran inscriptas. Es decir, que también se encuentran englobadas dentro de sujetos obligados a llevar contabilidad y que podrían quedar incluidos dentro de este artículo 320. Después también el artículo 320, como veíamos más adelante, dice cualquier otra persona, esto también es innovador, cuando dice cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y habilitación de los registros, como establece esta misma sección, que es lo que se considera la contabilidad voluntaria o quien voluntariamente se somete a la obligación de llevar contabilidad. Entonces, por ejemplo, el supuesto de las sociedades informales o de las sociedades simples de la sección cuarta, si consideráramos de que por algún camino no encuadran dentro de este supuesto de personas jurídicas privadas obligadas a llevar contabilidad, también podrían solicitarlo como quien solicita en forma voluntaria la posibilidad de llevar contabilidad. Los sujetos, por ejemplo, con actividad económica organizada, son sujetos individuales que si bien no revisten el carácter de comerciantes, pero que en virtud de la actividad que realizan, como veíamos anteriormente, encuadran dentro de esta obligación. Después también quien sea titular de una empresa, que el que sea titular de una empresa puede ser tanto una persona humana, es decir, el empresario individual, o también puede ser una persona jurídica privada, que se esté desempeñando como titular de una empresa. Podría ser, por ejemplo, una sociedad de la sección cuarta que sea titular de una empresa y que por ese motivo se vea en la obligación y que tenga la necesidad de solicitar la rúbrica de libros. Y después también el titular de un establecimiento comercial, industrial o de servicios, que bueno, que acá es importante la distinción entre empresa y establecimiento, con el establecimiento como una parte de la empresa, y que en realidad en este caso no es el establecimiento comercial el que lleva contabilidad, sino el titular de ese establecimiento, que también entonces en estos supuestos se podría llegar a solicitar rúbrica de libros. Los sujetos excluidos por el artículo son quienes desarrollen profesiones liberales, las actividades agropecuarias cuando no esté organizada bajo la forma de empresa, y después una innovación y algo que también termina de redondear este artículo es, y que bueno, cuando les decía el tema de las cosas que hemos encontrado algunas respuestas y las que siguen siendo interrogantes, esto de la excepción por volumen de giro, que dice que se puede eximir de llevar contabilidad si ello resultara inconveniente en función del volumen de giro. Y que el artículo lo que dice
pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulte inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Eso es lo que señala el artículo. Y respecto de esto, que todavía no hay ningún criterio adoptado, es decir, si ello resulta inconveniente en función del volumen de giro, es un criterio dimensional, de decir, bueno, el que tiene una actividad comercial que llega hasta un X valor no se encuentra obligado a llevar contabilidad, eso va a depender de cada jurisdicción. Y es un criterio también un poco aleatorio y difícil de determinar, y en la jurisdicción local todavía no hay ninguna normativa al respecto, no hay, ni tampoco se ha planteado en ningún caso de nadie que, bueno, a nivel administrativo no se ha dictado ningún tipo de normativa, y tampoco ha habido ningún planteo de nadie que pudiera decir, bueno, de pedirle al registro, bueno, yo me considero que me tienen que eximir de llevar contabilidad porque la actividad no alcanza determinado valor. Obviamente, como les decía, esto va a ser una cuestión de que quedará dentro de la órbita administrativa y normativa de reglamentar este aspecto de la ley, que bueno, de que no puede quedar a criterio de simplemente un caso particular como podría ser lo que les mencionaba anteriormente. Lo que en cuanto a la experiencia de lo que se nos ha planteado en este tiempo, sí se han empezado a solicitar rúbricas de personas humanas que realizan actividades y que requieren de esta forma una manera así transversal de solicitar una especie de matrícula de comerciante, sobre todo de actividades relacionadas, como les decía antes, relacionadas con el turismo y con el transporte. No han habido hasta ahora casos, por ejemplo, de pedidos de rúbrica de libros de personas jurídicas, como por el caso, por ejemplo, de las sociedades irregulares o de las sociedades simples. También otro interrogante, también, por ejemplo, que podrían llegar a solicitar rúbrica de libros y que, bueno, que por ahí eso es un tema que hasta ahora no se ha planteado ni se ha resuelto, es que qué pasa con los fideicomisos, que bueno, que también ese es un tema es decir, si los fideicomisos, incluso los anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, si podrían llegar a solicitar rúbrica de libros, que entiendo de que, bueno, si bien hasta ahora no se ha resuelto ni se ha efectuado ningún planteo, creo que sería posible, habría que ver con qué requisitos y con qué alcance. Bueno, como les decía anteriormente, el tema de la reforma, bueno, también ha generado toda una serie de instrumentos. Yo creo, me decían de que ya vieron, no sé si con el doctor Raciati, la parte de subsanación, cuando vieron todo la reforma y toda la parte de las sociedades de la sección cuarta y de las sociedades simples. ¿Algo vieron? Sí, yo por ahí, si ya han visto todo lo relativo a la subsanación, les daría algunas indicaciones de algunas cuestiones más que hacia la parte práctica del trámite en sí de la subsanación. En cuanto obviamente a quién, es decir, los requisitos, es decir, la subsanación, bueno, como ya saben, es decir, que está previsto como un supuesto para, digamos, subsanar o dejar de lado la ausencia o la omisión de ciertos requisitos que hacen al tipo o a formalidades que hacen, por ejemplo, a la inscripción, que por eso sería una especie de regularización impropia, como se la llamó.
Y en cuanto al procedimiento y al trámite puede ser solicitada tanto por la sociedad misma como por los integrantes. La particularidad en cuanto al procedimiento, y por eso bueno, es remarcable por ahí, si bien ya lo han visto, es un trámite que dentro de las cuestiones que son materia de la reforma se han dado muchos casos, es bastante... si bien, por ejemplo, no han habido hasta ahora, hasta el presente, ya ha transcurrido un año, inscripción de ninguna sociedad anónima unipersonal, sí hay muchos casos de subsanaciones, por ejemplo, de sociedades civiles, que la sociedad civil ya no tiene ningún marco regulatorio y que deciden subsanarla porque quedan comprendidas dentro de la sección cuarta y la subsanan adoptando un tipo societario por el procedimiento de la subsanación, y también, bueno, sociedades, no necesariamente sociedades que tengan un contrato escrito, sino que también lo que anteriormente conocíamos como sociedad de hecho, es decir, que acreditan la existencia de la sociedad con otros medios, no necesariamente con un contrato escrito. Y en cuanto al trámite que se presenta ante el registro, la particularidad que tiene, como para, digamos, más allá de lo que ya pueden haber visto, es que el registro lo que controla esencialmente es que haya unanimidad de los miembros que la deciden, es decir, que a falta de acuerdo unánime, la ley lo que dice es que la subsanación se debe solicitar judicialmente. Es decir, anteriormente era bastante común de ver en el registro regularizaciones de sociedades de hecho donde algún socio ejercía el derecho de receso y ese socio que no continuaba en la sociedad regularizada se retiraba, digamos, con la parte proporcional del patrimonio de la sociedad. Ese supuesto que antes, como yo les decía, era posible de ver, ya eso no se admite. Si algún socio no quisiera continuar en la sociedad que se subsana, lo tiene que solicitar, los restantes lo tienen que solicitar judicialmente. Y tendrán que seguir, bueno, solicitarlo judicialmente por vía sumarísima y cuando haya una resolución judicial ahí se ordenará la inscripción. Y después, bueno, la particularidad en cuanto al trámite es que también se exige la presentación como se hacía anteriormente mínimamente de un estado de situación un estado de situación patrimonial, es decir, de documentación contable que acredite cuál es la existencia, cuál es el patrimonio de esa sociedad que se subsana, es decir, la presentación de la documentación y la acreditación de la existencia anterior, pero fundamentalmente también, como les decía, la presentación de estados contables o un estado de situación patrimonial que acredite la existencia de la sociedad. Bueno, el tema de la posibilidad de que algún socio ejerza el derecho de receso y de retirarse solamente se admite en el caso de que se plantee judicialmente. Por eso en el trámite que se presenta ante el registro se exige en todos los casos la unanimidad. Bueno, después, como les decía, también hay algunas cuestiones que han ido avanzando en este tiempo, de documentos y contratos sobre todo. Bueno, esto no es una reflexión final y digamos, una aclaración de qué es lo que ha transcurrido durante este tiempo, con algunos aspectos bueno, que quedan todavía en interrogantes, como es el caso de los fideicomisos, bueno, que el código ahora establece la obligación de inscribir los fideicomisos en el registro público que corresponda y que bueno, se han ido adoptando distintos criterios que a nivel de lo que es un poco la única normativa que hay, que si bien no es aplicable en la provincia de Santa Fe, pero que siente un poco de criterio, por ejemplo la IGJ de la Nación, fue variando el criterio en cuanto a la inscripción de fideicomisos y
En la actualidad, a partir de marzo de este año, solamente los limita y los restringe a los fideicomisos, que el objeto del fideicomiso sea de cuotas o acciones de sociedades inscritas en el registro. Obviamente que a nivel provincial no tenemos ninguna normativa que establezca cuáles son los fideicomisos que se inscriben o si se abarca también otro tipo de contratos de fideicomisos, como los fideicomisos inmobiliarios o de construcción, pero hasta el presente el registro de Rosario al menos ha tomado la postura solamente de cuando se trate de fideicomisos de cuotas y acciones y de rechazar la inscripción de otro tipo de contratos de fideicomiso. Que bueno, si en algún momento, como tengo entendido que hay algunos proyectos para adecuar el registro público de comercio al Código Civil y Comercial y que en cierta forma renueve o adecúe la ley 3397 a la vigencia del nuevo código, tendría que también contemplar y prever expresamente entre otros aspectos que pasará, por ejemplo, con los contratos de fideicomiso, porque para el registro tiene una trascendencia muy importante por la actividad que esto tiene sobre todo para la ciudad de Rosario. Por lo menos por lo que tengo entendido, en otras jurisdicciones por ahí depende, porque en Mendoza sé que solamente también se limitan a la inscripción de los que son de cuotas y acciones, pero por ejemplo en otras provincias, como en el caso creo que es de Chaco, San Juan, inscribe el Registro Público de Comercio, inscribe todos los fideicomisos. Lo que bueno, que obviamente habrá que tomar un criterio a nivel normativo. Por ahora es solamente un criterio del Registro Público de Rosario. Eso es un poco un pantallazo general de lo que hace a lo estrictamente registral. Si alguno tiene alguna pregunta o algún tema que sea específico, bueno, por ahí de alguna cuestión que se les pueda haber planteado y algún interrogante de los temas que hemos visto hasta ahora, bueno, por ahí estoy dispuesta a que lo charlemos y a contestar preguntas, y si no, bueno, ese es un poco el pantallazo de lo que hace específicamente al registro. Después otros temas, ya más de lo que tiene que ver con la ley de sociedades, de la reforma de la ley de sociedades, creo que ya los han visto con los otros disertantes, porque bueno, por ahí hay algunos temas que, como ustedes sabrán, de las reformas que se han introducido a la ley de sociedades generan algunos interrogantes, como por ejemplo el caso de la modificación al régimen de las causales de disolución, porque también un interrogante y una duda que a mí se genera es que, bueno, que ahora se establece como que ya no es más causal de disolución de la sociedad la reducción a 1 del número de socios. Entonces, un debate en doctrina es que qué pasa con una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad colectiva que quede reducida a un único socio. Respecto el artículo 94, cuando dice de que ya no es más causal de disolución, dice de que la sociedad de capital industria y las comanditas por acciones, en el caso de quedar reducida a un único socio, se transforman de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal. Por eso, un tema que también es interesante para debatir y para analizar y que todavía no hay respuesta, es qué es lo que va a pasar en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad colectiva que quede con un único socio.
Es un tema que obviamente que la ley no es clara en la respuesta que da, porque esa opción de transformarla de pleno derecho en sociedad anónima unipersonal solamente lo da para esos dos tipos de acciones, que son las acciones que tienen las sociedades que tienen dos tipos de socios, dos tipos de accionistas, la de capital industria y la comandita por acciones. Y la respuesta en cuanto al caso de la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva es que algunos dicen de que no quedaría disuelta, sino que quedaría como una sociedad de la sección cuarta. Es un tema que todavía no tiene ninguna respuesta y que a los fines registrales tiene una trascendencia muy importante porque, bueno, porque en los casos de saber si una sociedad se encuentra disuelta o no, respecto de los efectos frente a terceros, obviamente que tiene una trascendencia muy grande. Parece categórica la norma cuando dice que la reducción a 1 del número de socios ya no es causal de disolución. Entonces, ¿qué hacemos con una SRL que queda reducida a un único socio? Situación de que, bueno, aunque no es extraño, pero muchas veces en casos de que se inscriben en el registro, por ejemplo, transferencias de cuota por fallecimiento, que por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitada, que es bastante común, del padre con los hijos, tengamos una SRL que con dos socios, el padre y el hijo, fallece y el único heredero es el otro socio que queda, ese es un supuesto donde anteriormente se quedaba encuadrado dentro de ese plazo de 3 meses que tenía la sociedad para recomponerse e incorporar un nuevo socio. Esta normativa ya no existe más. Entonces, el registro, ante esa situación de que se efectúe una transferencia y queda una sociedad reducida a un único socio, ya no lo puede informar o hacerles saber de que por el plazo de 3 meses la tiene que, por decirlo así, subsanar o regularizar. Yo creo que es un tema interesante como para en algún momento llegar a alguna conclusión doctrinaria y que hasta ahora no ha planteado ningún conflicto práctico, pero que yo creo que tiene una trascendencia muy importante. En general eso es un poco, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, estoy dispuesta a escucharlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí. No, hasta ahora no. De consorcio, un consorcio de... No, hasta ahora no. Pero bueno, sería uno de los que podrían llegar a encuadrar como dentro del artículo 320, como persona jurídica privada que está obligada a llevar contabilidad y hasta incluso, por eso, el tema es quién es el que... Y podría ser a lo mejor el monto total de las expensas que perciban, pongámosle, a nivel anual. El tema es que va a tener que haber una normativa administrativa, una reglamentación de esto que fije cuál es ese tope del volumen de giro. Yo creo que para las expensas podría ser lo que perciba las empresas, las expensas del consorcio durante un año. Pero por eso, yo creo que es un tema, es decir, el tema también es, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos, el código cuando habla de la inscripción dice en el registro público que corresponda. Yo creo que también un debate ya más fino de este tema va a ser si en el futuro se entiende que solo es estrictamente lo que era anteriormente el registro público de comercio o también otros registros
Porque, bueno, ¿qué pasa con el registro de la propiedad? Si el registro de la propiedad, por ejemplo, respecto de los consorcios, tengo entendido que les rubricaban libros como si fueran los libros de actas de asamblea del consorcio, se los rubricaba. Yo creo que no tiene mucho sentido que si el consorcio es una persona jurídica que tiene que llevar contabilidad, por un lado le estén rubricando el libro de actas de asamblea en el registro de la propiedad y los libros contables se los rubrique el registro, lo que era el registro público de comercio, porque el registro público de comercio tampoco hace un control de lo que después se vuelca en el libro. Entonces no tendría sentido una rúbrica de... Esto es una reflexión mía absolutamente personal en este momento de que no hay ninguna, no es un tema charlado ni charlado con la jueza, absolutamente nada, es una opinión personal mía. Pero bueno, se tendrán que plantear y ir resolviendo. ¿Cómo? A la inspección de personas jurídicas yo diría que no, porque la inspección de personas jurídicas rubricaría libros, no sé, rubrica de las asociaciones y fundaciones. Si hay control, si es organismo de control, podría llegar en la medida que fuera organismo de control. Lo que pasa es que los consorcios, yo no sé si los consorcios, si la inspección de personas jurídicas es organismo de control, no es organismo de control la inspección de personas jurídicas de los consorcios. Por eso. Lo que pasa es que, bueno, el tema es la obligación de llevar contabilidad y si tiene obligación de llevar contabilidad, ¿quién se los rubrica? Lo que pasa es que en realidad los consorcios ellos mismos no se administran, sino que delegan eso a un administrador que a lo mejor está organizado de una manera claro. Profesional o empresarial, depende de la cantidad de... Claro, porque por ejemplo también se puede dar una situación práctica que por ejemplo el que administra pueda ser una persona jurídica como una SRL, por ejemplo, que se dedique a administración de consorcios. Sí, por eso ponen de más alto vuelo, pero a lo mejor incluso los administradores Sí. que tengan ya 10 edificios. Sí, a veces pueden ser que pidan, a veces se piden rúbricas de libros, por ejemplo, por fideicomiso, pero se le rubrica para ese, pero no se le está rubricando al consorcio, se le rubrica al que hace la administración, porque el obligado a llevar contabilidad, ahí tenés que ver quién es el que está obligado a llevar contabilidad. No, por eso te digo, o sea, en realidad, por eso los consorcios, no, o sea, eso la contabilidad, claro, de ese consorcio, o sea, cuando Es el tienes que llevar, vos tenés un orden de qué es lo que te entra y qué es lo que sale. Sí. Yo creo que claro, el tema yo creo que más allá de eso, el tema va a ser lo que preguntó allá atrás la doctora, es decir, determinar el tema, yo creo que lo que va a ser fundamental acá es determinar quién es el que esté exceptuado por volumen de giro. Es decir, yo creo que eso va a ser una de las cuestiones fundamentales al momento de reglamentar esto, porque ahí sí decís, bueno, determinada... La obligación de llevar contabilidad la van a tener. Las consultas se han hecho, pero todavía no ha habido ningún pedido concreto, como sí se han hecho del caso de las personas humanas, de lo que era el antiguo comerciante. Y también los que han insinuado, pero no los han llegado a presentar, son de fideicomisos que no se inscribirían incluso con el criterio que ha tomado el registro, fideicomisos de construcción o fideicomisos de administración anteriores a la vigencia del código, que podrían llevar contabilidad. Y esos también, teóricamente, uno tendría que rubricarles los libros, porque la obligación de llevar contabilidad la tienen también. Por eso. El tema es que, bueno, con qué requisitos, porque bueno, eso también ha sido un tema que se ha charlado con los secretarios de los otros registros en cuanto a qué tipo de requisitos pedir, porque bueno, por ejemplo, en Santa Fe, por lo charlado, tienen un criterio un poco más, digamos, de avanzar un poco más y de entrar a ver también capital y entrar a ver otras cuestiones que
que para mí, por lo menos a mi criterio, es entrar a avanzar demasiado y que no es solamente, es decir, darle una individualización para poderle rubricar libros y nada más. Si entramos a pedirle tantos requisitos, prácticamente es como estar dándole una matrícula como si se lo escribiera como una sociedad. Bueno, ese es un poco. Bueno, muchas gracias.